Guatemala. Situada en el Istmo Centroamericano, limitada al norte por México, al este por Belice y al sur por Honduras y El Salvador. Es el tercer país más grande de Centroamérica, con una extensión territorial de 108.889 kilómetros cuadrados. Se integra de 22 departamentos divididos en 340 municipios, siendo su capital la ciudad de Guatemala. Es un país multicultural cuya historia se ha visto marcada por períodos de gobiernos democráticos y períodos de guerra civil y militares, emergiendo de una guerra de 36 años tras la firma de los acuerdos de paz en 1996. El estigma colonial en los aspectos económicos, culturales y sociales provocó una división en el país, llegando a ser totalmente racista y excluyente por parte del Estado, lo que ocasionó que la violencia aumentara grandemente, en especial hacia las personas excluidas, pobres e indígenas. Estos fenómenos impulsaron a sectores excluidos a optar por la vía armada como única solución a su situación. El conflicto armado interno, también llamado guerra civil, comienza cuando el político y militar Miguel Ydígoras Fuentes retorna al país en 1957 con la intención de participar en las contiendas electorales de ese año, pues se había dado el asesinato del expresidente Carlos Castillo Armas. Miguel Ydígoras Fuentes sería el ganador de esas elecciones, pero por desgracia su gobierno se llenaría de corrupción y de un mal manejamiento de los recursos, en especial militares, lo que dio inicio al conflicto armado interno. En el 11 y el 12 de noviembre de 1960, un grupo de jóvenes militares, entre ellos oficiales y suboficiales del Ejército Nacional de Guatemala, empiezan a tener movimiento con la intención de derrocar el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes, esto con la justificación de la corrupción y del maltrato militar que estaba ocurriendo en su gobierno. El 7 de febrero de 1962, un pequeño grupo de jóvenes rebeldes crean el movimiento revolucionario 13 de noviembre, dando paso a la lucha guerrillera. Un año después de su creación, se levantaron más movimientos como el Movimiento 12 de Abril, Fuerzas Armadas Rebeldes y el PGT. El gobierno de Ydígoras Fuentes estaba en la cuerda floja, estaba a punto de ser derrocado del gobierno de Guatemala y la población cumpliría su cometido. Pero como una medida desesperada para desviar la atención de su persona y para calmar un poco la situación de ese entonces, el presidente Miguel Ydígoras Fuentes autorizaría el reingreso al país del expresidente Juan José Arévalo con la intención de que él fuera un candidato y pudiera ser reelecto en las contiendas electorales de 1963. De hecho, el 29 de marzo de 1963 se daba a conocer por medio de todos los periódicos nacionales que el expresidente Juan José Arévalo estaba de vuelta en el país. Y la madrugada del 30 de marzo de 1963 se daba a conocer la noticia también de que Miguel Ydígoras Fuentes era derrocado del gobierno de Guatemala. Esto por su ministro de Defensa, Enrique Peralta, quien declaró un estado de sitio y eliminando también las contiendas de 1963 con la inminente victoria de Juan José Arévalo. Luego de que el Estado aceptara negociar con la parte civil acerca de un posible cese del conflicto armado, estas se verían estancadas por inconvenientes con los términos de los derechos humanos y perdiendo la confianza entre ambas partes. Ramiro de León Carpio sería designado presidente de la República, quien continuaría con las charlas para los acuerdos en 1994. Gracias a esto, se logra la firma del documento sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas, pero traería consigo un nuevo impedimento con las reformas económicas, sociales y agrarias. Sobre la pregunta de paz. Tal vez la voy a replantear. 1993 se había planteado como el año de la paz. Hubo cambios increíbles en Guatemala.
pero muy brevemente, ¿va a ser el 93 el año de la paz en Guatemala? Esperamos que sí realmente. Yo pienso que las circunstancias son diferentes. Hace un mes eran una las circunstancias, eran una las condiciones y hoy son totalmente diferentes. Yo no es que no haya querido darle la importancia que la paz se merece, por supuesto. 1 minuto de cese al fuego, he dicho, puede salvar una vida humana, y las vidas humanas, pues lógicamente, una que se salve es tan importante, sobre todo tomando en cuenta el valor y el sistema antropocéntrico alrededor de la persona humana en Guatemala. Pero lo que pasa es que en las circunstancias actuales, en primer lugar, tuve que atender y tengo que atender asuntos que tienen que lograr la estabilización, la consolidación del sistema, y en su momento oportuno, después de haber recabado toda la información en las condiciones y en las etapas en que se encuentra actualmente el proceso de paz, que se encontraba estancado, por utilizar un término, entonces en ese momento nos vamos a pronunciar como gobierno para continuar con ese proceso de paz y alcanzar a la mayor brevedad posible esa paz tan anhelada ante un enfrentamiento armado de más de 30 años que todos sabemos que quisiéramos que ya no existiera, que ya no se diera. Pero yo creo que las condiciones están dadas de tal manera y los elementos tanto externos como internos, que yo creo que los grupos subversivos, que la URNG deberá estar contemplando su más inmediata incorporación al sistema político de Guatemala. Yo creo que así deberá estar siendo en este momento. Pero con la llegada de las nuevas elecciones de 1996, donde ganaría Álvaro Arzú, quedando como presidente de la República, pues se retomaría rápidamente las conversaciones para la firma de la paz. Entonces Álvaro Arzú, siendo ya el presidente, retoma el proceso de la firma de la paz y de hecho lo acelera demasiado, pues se reúne directamente con la insurgencia, creando la confianza que se había perdido muchos años atrás. También se reunió con la URNG y con los militares, con el Ejército Nacional de Guatemala, y finalmente así se firma el acuerdo sobre los temas sociales, económicos y agrarios en mayo de 1996, dando así finalmente el 29 de diciembre de 1996 la firma del documento denominado Acuerdo para la Paz Firme y Duradera. En cuanto a la firma de los acuerdos de paz para el cese del conflicto armado, se había construido un clima de incertidumbre en la población guatemalteca por los constantes estancamientos en las charlas de los acuerdos. A continuación, se presenta la participación de una persona que vivió en la época del conflicto armado interno en la zona 11 de la ciudad de Guatemala y en Misco en los años de 1975 a 1996. A petición del entrevistado, mantendremos su identidad en el anonimato. Bueno, respecto a las noticias que usted menciona, ¿recuerda alguna noticia que le haya impactado o alguna noticia que tenga usted bastante presente, aparte de la embajada y aparte del asesinato del licenciado Manuel Colón Margueta? ¿Recuerda usted alguna otra o algunas otras noticias relacionadas al conflicto armado? Bueno, sí podría decir que es relacionado a eso, porque en ese tiempo también recuerdo en la juventud, pues, o sea, yo estaba viviendo mi juventud, recuerdo que existía una noticia y se oía bastante de una panel blanca que pues desaparecía, agarraba personas prácticamente como secuestradas y desaparecían, ¿verdad? Esa es una de las noticias que se escuchaba pues, en ese tiempo. Y también en ese tiempo no recuerdo bien si era el presidente Ríos Montt o algo así, que vivía, habían creado un escuadrón de la muerte también, que provocaba también casi el mismo estilo de la panel blanca. Sí. Okay. Esta panel y este escuadrón de la muerte tenían ciertas personas como objetivo, si no mal recuerdo. Sí, fíjese que lo que recuerdo yo en ese tiempo es de que en ese tiempo estaba yo estudiando, terminando ya de casi para graduarme, y recuerdo que atribuían a la panel blanca y todo eso,
asesinatos de jóvenes e inclusive estudiantes de la USAC, de la Universidad de San Carlos, que aparecían muertos acá en ese tiempo. Pues yo vivía en zona 11, pero se mencionaba mucho el sector de San Cristóbal, este sector de Misco. Claro. Y que varias personas aparecían también ahí, los cadáveres. Entonces ya eso ya infundía cierto miedo como para que las gentes poblaran ese lugar, ¿va? Claro. Sí. Bueno, esto fue cambiando durante el tiempo, esto se fue calmando. ¿Usted recuerda algún evento importante por el cual usted considere que toda esta situación haya cesado un poco, se haya calmado? Sí, yo creo pues que se vio duro, pero yo siento que cuando empezó a cambiar esto, ya se oían noticias y recuerdo unos acuerdos de paz que estaban en proceso, se puede decir, de Esquipulas, proceso de paz de Esquipulas, algo así. Y posteriormente a eso fue cuando ya empezaban ya a calmarse la situación, ¿no? Bien, mencionó usted los acuerdos de Esquipulas, que fueron parte del proceso que se vivió para llegar finalmente a los acuerdos de paz. Estos se firmaron el 29 de diciembre de 1996. ¿Recuerda usted cómo se vivió ese día? ¿Recuerda algún evento, tiene alguna imagen presente respecto a cómo se vivió ese día? Lo poco que recuerdo, estuvimos en ese tiempo, fue en el Parque Central, ¿no? Que ahora es la Plaza de la Constitución. Recuerdo yo que esos días estuvo tapada las calles, todos los alrededores del palacio, pues lógicamente porque venían personajes, ¿va?, internacionales, y si no mal recuerdo fue en el periodo de Álvaro Arzú, y pues toda la gente andaba con la huella, inclusive los diarios, ¿verdad? Por ejemplo, Prensa Libre, recuerdo allá lejos que decía: hoy se firman los acuerdos de paz, y mucha gente pues estaba emocionada, alegre con eso. En todas las calles de ahí del centro estuvieron circuladas, se oía bastante como dijera, alegría, ¿va?, en ciertas personas, y también estaban quemando juegos pirotécnicos en el momento ese de que estaban ahí con la firma de la paz. Fue un evento pues que sí se recuerda, yo creo que la mayoría lo recordamos. Y posteriormente a eso pues creo que fue cuando salió la edición de una moneda, ¿va?, la moneda de Aquetzal que conocemos ahora, que tiene ahí el símbolo de la paz, y si no mal recuerdo la fecha de cuando se firmó. Eso es lo que yo logro recordar, ¿va? Exacto. Bueno, pues yo le agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho ese tiempo que se tomó para poder conversar, para poder también aportar sus memorias y sus vivencias respecto a este periodo que fue el conflicto armado interno, un periodo difícil para el país, y también un periodo, como usted menciona, de alegría, que fue el momento exacto. Sí, pues sí lo recordamos bastante. Es lo que yo le puedo decir, va, por el momento. Claro. Eso, sí. Entonces, y cualquier cosa, ahí estamos. Muchísimas gracias, le agradezco mucho su tiempo. Entonces, con esto concluimos esta entrevista. Luego de la firma de los acuerdos de paz, se hablaba que el gobierno y la sociedad civil de Guatemala debían dar una interpretación de lo ocurrido durante el conflicto armado interno, ya que era importante darle un sentido al porqué de este evento. Como ya vimos, muchos fueron los que coincidían que fue la desigualdad social y económica, la exclusión política y, sobre todo, la negación de derechos fundamentales de los guatemaltecos, sobre todo de los pueblos indígenas, los que dieron origen a esta etapa de terror en el país. Luego de los acuerdos de paz, se hablaba que la violencia sufrida en el país a raíz del conflicto armado interno no podía ser en vano, y que precisamente esta violencia debía servir de cimiento para una nueva sociedad dispuesta a superar toda la época de confrontación vivida durante tantos años. Hasta el día de hoy, muchas familias sufren por todos aquellos seres queridos que murieron y a quienes nunca pudieron enterrar según sus costumbres y tradiciones a causa del conflicto armado interno.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico recomendó que cada 25 de febrero se conmemore el Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno a través del programa de resarcimiento. Lo que busca es honrar a todos aquellos hombres y mujeres sobrevivientes y dignificar la memoria de aquellas personas que fueron masacradas, ejecutadas y desaparecidas en manos del ejército por política ejercida desde el Estado. Por recomendación también de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, fue creado el Programa Nacional de Resarcimiento, institución del Estado de Guatemala que coadyuva a fortalecer el proceso de paz y conciliación de la sociedad guatemalteca. El Programa Nacional de Resarcimiento, PNR, tiene vida jurídica hasta el año 2023 para dignificar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno de Guatemala. Todo esto según el Acuerdo 258-2013. Hemos recorrido como nación un largo camino que no ha sido fácil y a lo largo de la historia, múltiples sectores han dado su opinión, han manifestado a favor y en contra de lo sucedido durante el conflicto armado interno. Y sin embargo, las consecuencias del mismo aún hoy están latentes para quienes vivieron esos hechos que son una sombra gris en nuestra historia. Algunos hechos importantes de la memoria colectiva pueden ser el ocurrido en marzo de 1997, con el desarme de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, también conocida como la URNG, o el ocurrido en marzo del año 2013, en el cual el expresidente Ríos Montt fue sometido a juicio oral y público por delitos contra deberes de la humanidad contra la población maya y xil. Concluyó el 10 de mayo tras una sentencia condenatoria de 80 años de prisión. 10 días después, se suspendería este proceso. Recordemos que José Efraín Ríos Montt murió a causa de un infarto en abril de 2018. Tenía 91 años de edad. Puede pensarse que el conflicto ya es cosa del pasado y que por lo tanto la violencia sufrida quedó atrás. Sin embargo, está más vigente que nunca en nuestra sociedad. Algunos hechos importantes relacionados este año 2021 son: el 17 de agosto, víctimas del conflicto armado demandan al Estado de Guatemala por violaciones a los derechos humanos. En la demanda señalan al presidente Alejandro Yamatei de debilitar el Programa Nacional de Resarcimiento y la falta de atención a las víctimas y sobrevivientes del conflicto. El 30 de agosto, siempre de este 2021, los militares retirados Benedicto Lucas y Manuel Callejas fueron enviados a juicio por el caso de genocidio Ixil. El 28 de septiembre, también de este año, en el Muro de los Mártires de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se celebró un homenaje a una decena de estudiantes cuyas desapariciones ocurrieron en 1989, en pleno conflicto armado interno del país. Nuestra historia sigue latente y aún hoy en día se pueden observar secuelas del conflicto armado interno traducidos en diferentes actos de violencia. La violencia durante este trágico evento es obvia, pero para comprender de mejor manera el impacto y las represalias que ésta generó, debemos conocer su significado. La violencia es el uso inmoderado de la fuerza tanto física como psicológica por parte del agresor para lograr objetivos que van contra la voluntad del violentado o víctima. En este caso estamos hablando de la violencia que caracteriza por la presencia del Estado como institución monopolizadora y se manifiesta como modalidad una serie de conflictos sociales muy variados. El conflicto es un proceso en el que hay oposición de intereses, necesidades y valores no satisfechos. En contraposición, existe un problema cuando la satisfacción de las personas impide la satisfacción de otras y el término violencia de posconflicto es usado indiscriminadamente para hacer referencia a cualquier tipo de dolencia que ocurre después de la terminación del conflicto armado. Sin embargo, no existe un caso único de violencia de posconflicto. De hecho, dependiendo del contexto nacional, la violencia que ocurre puede ser una recurrencia del conflicto, estar parcialmente relacionada o ser completamente independiente de este. En Guatemala, la violencia aumentó considerablemente. Después del Acuerdo Paz Firme y Duradera de 1996, estudios recientes
sobre la violencia actual en Guatemala han vinculado aquella derivada del posconflicto con la continuidad y fortalecimiento de grupos clandestinos, junto con la situación de impunidad y corrupción existente después del acuerdo. La violencia contemporánea en Guatemala suele vincularse con el fortalecimiento de los grupos clandestinos luego del conflicto, con la situación generalizada de impunidad y corrupción, puesto que Guatemala ha sido comúnmente retratada como uno de los países con mayor incremento de violencia después del conflicto. Una relación fuerte entre violencia de conflicto, de posconflicto, se encontró en la región centro-occidental, la cual reporta las tasas más bajas de homicidios, así como la reducción más importante de estos luego del acuerdo. El efecto del reemplazo forzado en las formas tradicionales indígenas de justicia a causa de la militarización, la desposesión forzada de tierras, la rutinización de la violencia pública y la participación de excombatientes en la política social. Son legados del conflicto que han jugado un papel relevante en la violencia actual de la región. Otros tipos de violencia pueden tener relación más fuerte con el conflicto, y estos incluyen tanto la persecución de líderes sindicales como la violencia relacionada con actores estatales. Un hecho que merece mencionar es el periodo donde se da el movimiento sindical, y deben destacarse las luchas y manifestaciones que se dieron en estos meses por parte de los maestros, estudiantes, padres de familia a favor de la elevación de las condiciones de trabajo en la educación pública y el rechazo a la privatización de la educación. Pero después de la firma de paz continuaron las persecuciones en contra de los líderes sindicales. Un ejemplo de esto es Helen Mack, promotora de la lucha contra la impunidad por el asesinato de su hermana, la antropóloga Mirna Mack, a manos del Estado Mayor Presidencial. Ninette Montenegro, que había impulsado el tema de los detenidos y desaparecidos de 1984, junto con el grupo de apoyo mutuo Rosalina Tuyuk, representante de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, y Monseñor Gerardi, quien encabezaba la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Gerardi, desde enero de 1995, había gestado el más ambicioso esfuerzo a nivel de organizaciones de la sociedad civil para documentar y analizar la violencia que azotó al país durante el conflicto armado. Estos crímenes fueron señalamientos muy claros de los límites impuestos al movimiento de derechos humanos y un intento para manifestar y mantener cerradas las estructuras de oportunidad en el campo de los reclamos de verdad, justicia y esclarecimiento de la violencia emanada del Estado contrainsurgente. Los tipos de violencia que se presentan luego de un suceso tan violento, discriminatorio e histórico por los que atraviesa una nación como la que sucedió en nuestro país, no implica que deba haber una asociación temporal de los eventos. Entre los tipos de violencia luego del conflicto armado están la violencia extralegal, de la vigilancia y justicia. Se refiere a la falta de competencia de los gobiernos en proveer justicia y seguridad, y así la ausencia de la capacidad del Estado. Esta forma de violencia se deriva de la violencia política por parte de grupos no estatales, donde este tipo de violencia aumenta el miedo y la paranoia en la sociedad e implementa la imposición repentina de formas de coerción y penalización. Está la violencia político-estatal, que se refiere a la ejercida por aquellos funcionarios estatales que luego de los acuerdos de paz aún quedan en función. Estos ejercen violencia para llegar a una victoria o para obstruir algunas provisiones que se tienen de los acuerdos de paz. Lo hemos hecho y hemos controlado la situación. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado y no asesinado. ¿Estamos? Porque tenemos nosotros la obligatoriedad de decirle al pueblo,
Estos son los derechos constitucionales. Que haya quien acuse. También está la violencia política por parte de grupos no estatales. Estos grupos no pertenecientes a las funciones estatales también buscan entorpecer los procesos de paz. En estos casos la violencia y el fin es el mismo: garantizar la impunidad de los delitos ocurridos durante el conflicto, que afectan a políticos, a activistas de derechos humanos, a jueces, a periodistas y a testigos de lo ocurrido en el conflicto. La violencia extralegal de vigilancia y justicia se refiere a aquella violencia ejercida por la falta de capacidad del sistema de justicia y seguridad y la incapacidad también del Estado en ejercer justicia. También están las disputas relacionadas con las propiedades. Esto se refiere a la falta de ética de parte de terratenientes, de fuerzas estatales o de invasores ilegales que se adueñan de terrenos de personas que salieron por el conflicto y luego del conflicto regresan. El quehacer político se va a actuar y se va a hacer bajo el punto de vista político. Las armas, solo el ejército. Las armas, solo el ejército. Por favor, todos los señores civiles que están armados, recuerden, quiten ya las ametralladoras de su techo y entréguenlas. Los distintos tipos de violencia son ejercidos por distintos grupos, lo que dificulta el identificar quién o quiénes son los responsables del tipo de violencia que se está ejerciendo, para lo cual es necesario conocer el contexto de la situación en el que la violencia se está dando. Se nos presenta la violencia asociada a grupos de violencia organizada. Estos grupos se derivan directamente de los conflictos y son bandos que se concentran puramente en realizar actos criminales. También tenemos la violencia interpersonal y de delincuencia. Este tipo de violencia es consecuencia de la normalización que se tiene de los efectos de crecimiento urbano, derivado de la migración que hay entre las áreas rurales a las urbanas, ya que el Estado se ve menos capaz de atender todas las necesidades de los ciudadanos, mayormente en términos de seguridad y de justicia. También tenemos la violencia contra la mujer, que se presenta mayormente por la ruptura moral que hay dentro de las normas sociales, luego de la crisis de masculinidad que se presenta después de cada conflicto, en este caso del conflicto armado. También está la violencia estatal rutinaria, que se nos presenta por aquellas personas que estuvieron en funciones estatales durante el conflicto armado y luego del conflicto armado aún siguen ejerciendo labores funcionales del conflicto armado interno y sufridas por la población indígena de parte de funcionarios del Estado como los militares. La inequidad de género, prejuicios sociales históricos, alcoholismo, drogadicción y la alta prevalencia que hay de hogares con mujeres solteras encargadas de la familia o de hijos. Gran parte de estas mujeres son adolescentes o adultas jóvenes y que a su vez integran la mayor parte de la violencia intrafamiliar. Las mujeres son el grupo que más vivencia la violencia intrafamiliar en Guatemala. Esto debido a que desde el conflicto armado y la impunidad que se ha vivido en el transcurso de los años después de este acontecimiento, se han desarrollado a su alrededor que las mujeres también sean asesinadas, sean amenazadas, desaparecidas, detenidas ilegalmente, secuestradas y desplazadas. Es por esto que a lo largo de los años se ha generado en Guatemala actitudes y hechos que van en contra de la integridad tanto física como psicológica y emocional de las mujeres. En el artículo 1, decreto 96-97, encontramos que la violencia intrafamiliar constituye una violación a los derechos humanos y para los efectos de la presente ley debe entenderse como cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta
amenace o cause daño físico, sexual, psicológico, patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a personas integrantes de un grupo familiar por parte de parientes o convivientes, de cónyuges, excónyuges o con quien se haya procreado hijos. Pues la asignación de roles de la mujer asignada por la sociedad, eso es un limitante. Que muchas veces la mujer está segregada al trabajo doméstico. Son discriminadas, no se toma en cuenta lo que dicen. El hombre dice, no, es que no le dijiste bien, es que se dice de esta manera, no lo pronunciaste bien. En la comunidad es un poco difícil porque solo hombres son los que opinan, solo hombres los que toman decisiones. El sistema patriarcal en algunas mujeres o en algunas comunidades todavía existen. La cultura machista hace que nos impongan roles y nos pongan etiquetas dentro de la sociedad. La violencia contra la mujer es muy fuerte y sabemos de que la violencia ya es un problema estructural. Bueno, pues el hecho es de que las mujeres les da miedo salir de casa, les da miedo participar en público. Son problemas que enfrenta la mujer y es una limitante para la participación. Entonces, para que la mujer pueda estar en un espacio de toma de decisiones, tiene que estar empoderada, apoyada desde el hogar, desde su familia y también desde la organización en donde ella está participando. Considero que la formación y el empoderamiento de las mujeres es para que las mujeres podamos ser libres. Es muy importante la formación porque en este espacio es donde estamos conociendo nuestros derechos y también un espacio de tomar decisiones y de defender nuestros derechos. Todo lo que son derechos colectivos, derechos específicos de las mujeres. Conocer todos los documentos, sobre todo las leyes que nos amparan, el convenio 169, que es una base que nos ampara como pueblos originarios, y pues, los derechos humanos también. Se empodera a la mujer en sus derechos, da a conocer la importancia de la participación. Se llena de conocimientos y así pueda tomar decisiones desde su comunidad y más que de la comunidad, empezamos dentro de la familia. A través del cambio ideológico y también el de la descolonización, a mí me ha ayudado en mi comunidad a decir a otras mujeres que la ideología nos lo han impuesto y también el colonialismo nos ha despojado de mucha riqueza que tenemos como mujeres. Algunas somos madres de familia, somos esposas, hay estudiantes. Pero en estos espacios estamos conociendo nuestros derechos, estamos ejerciendo nuestros derechos, estamos proclamando nuestros derechos. Continuamos con la tipología de la violencia según el hecho violento. La violencia puede ser autoinfligida, interpersonal y o colectiva. La violencia autoinfligida hace referencia a aquella en la que la misma persona se daña o tiene actitudes violentas consigo mismas, donde el agente y el paciente son la misma persona. La persona puede hacerse daños leves, graves o causarse hasta la muerte. La violencia interpersonal hace referencia a aquella que sucede entre miembros de una familia, entre parejas, entre hermanos, entre conocidos y desconocidos. Este tipo de violencia suele encontrarse como el maltrato infantil, el maltrato contra la mujer, la violencia juvenil y el maltrato hacia las personas de la tercera edad. La violencia colectiva hace referencia a aquella en la que miembros de un grupo tienen actitudes violentas hacia miembros de otro grupo con objetivos políticos, económicos o sociales. Entre estos se encuentran las guerras, el terrorismo, el conflicto político violento, las delincuencias violentas organizadas y la violencia perpetrada por el Estado. El Estado cometió represión, desaparición, tortura y genocidio, las cuales fueron las prácticas de violencia más utilizadas durante el conflicto en Guatemala.
La migración forzada y el desplazamiento forzado se da cuando las personas se ven obligadas a moverse de un territorio de manera involuntaria, debido a acontecimientos naturales o a actuaciones humanas, como guerras, terrorismo, degradamiento del medio ambiental o conflictos civiles. Las consecuencias de este movimiento convierte a las personas afectadas y obligadas a desplazarse en el grupo más vulnerable dentro de los movimientos migratorios generales. La USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional, indica que la migración en Guatemala comenzó a producirse de manera importante a comienzos de la década de 1960. Estadísticas nos indican que hasta 1994 la migración, tanto interna como externa en el país, movilizó a más de 400,000 guatemaltecos. Esto debido a diferentes factores, pero entre los más importantes el conflicto armado interno que sufrió Guatemala y la búsqueda de las personas por mejores empleos. A causa del conflicto armado interno, se formaron distintas instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con el fin de brindar apoyo a las víctimas del conflicto. Entre las organizaciones gubernamentales se encuentra la Secretaría de la Paz, CEPAZ, la cual fue cerrada en el año 2020 por el gobierno de Alejandro Yamatei. Uno de los programas que era parte de CEPAZ era el programa de resarcimiento PNR, el cual se encargaba de resarcir a las víctimas de diferentes formas, como por ejemplo la restitución de tierras y viviendas, dando una indemnización económica, rehabilitando psicológicamente, así como tomando medidas como la divulgación de informes como CEH y REMI. Esto para que la memoria histórica prevalezca. PNR y los expedientes con testimonios de las víctimas fueron trasladados al MIDES. Sin embargo, sigue sin ejecutarse el programa y las víctimas del conflicto siguen sin recibir alguna explicación por los expedientes que se encontraban allí. Junto a CEPAZ se cerraron otras dos entidades que surgieron también de los acuerdos de paz. Estos son la Secretaría de Asuntos Agrarios y COPRED. Al cerrar estas entidades se creó la Comisión Presidencial de Paz y Derechos Humanos, COPADE, en julio de 2020, que tiene como fin unificar los esfuerzos para fortalecer la paz, promover y vigilar el respeto a los derechos humanos e impulsar el desarrollo de la población guatemalteca. Sin embargo, se desconoce su avance. Entre las instituciones no gubernamentales están la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, la cual está comprometida con la protección y defensa de los derechos humanos, sobre todo de los más excluidos, para que de esa manera contribuya a la construcción de una sociedad justa, fraterna y solidaria. El Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas, CAFCA. Ellos exhuman restos humanos enterrados en los cementerios clandestinos, esto como resultado de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno. La Liga Guatemalteca de Higiene Mental, fundada el 25 de marzo de 1952, en respuesta a la necesidad de atención de la salud mental. Entre sus programas se encuentra el programa llamado Todos por el Reencuentro, y está desarrollado para la búsqueda y reencuentro de niñas desaparecidas por el conflicto armado interno en Guatemala, quienes desaparecieron por diversos factores como desaparición forzada, desplazamiento forzado, muerte de familiares, entre otros. En este programa se han realizado 503 encuentros. Movimiento Monseñor Gerardi. El objetivo de este movimiento es mantener viva la memoria y el legado de Monseñor Gerardi, quien quería que Guatemala fuera una comunidad de pueblos conciliados y fue asesinado el 26 de abril de 1998, 2 días después de presentar el informe elaborado por el REMI, Guatemala Nunca Más. Informe en donde se encuentran 6.500 testimonios de víctimas del conflicto y que tiene como fin romper el silencio de las víctimas de violencia del conflicto. Este movimiento quiere mantener viva la memoria y el legado de Monseñor Gerardi, así como de las y los demás mártires de Guatemala. Este movimiento nace a finales de 1999. Grupo de Apoyo Mutuo GAM. Es una organización sin fines de lucro, creada en 1984. Su trabajo se enfoca al acompañamiento y apoyo psicosocial a familiares y vecinos de las comunidades que fueron víctimas del conflicto armado interno, particularmente en donde se realizan procesos de exhumaciones e inhumaciones en los que fueron cementerios clandestinos. De esta manera, busca fortalecer la
organización comunitaria, la dignificación de los grupos sociales comunitarios, restablecer el tejido social y recuperar la memoria histórica. Algunas de las instituciones no gubernamentales trabajan unidas para encontrar a familiares desaparecidos o los cuerpos sin vida. Según datos registrados en el INE y en la Policía Nacional Civil, luego de los acuerdos de paz, los homicidios en Guatemala muestran un aumento de los años de 1986 a 2011. Se puede observar cómo en 1996 se reportó una tasa de 20 homicidios por año por cada 100.000 habitantes, y en el año 2012 se acercaba a una tasa de 35 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes. Luego podemos observar que en la región 1, formada por los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos y Sololá, se nota una disminución en la tasa de homicidios luego de la firma de la paz. Sin embargo, luego del 2004, los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Huehuetenango tuvieron un aumento. La región 2 sur, formada por los departamentos de Quetzaltenango, Retalhuleu, Suchitepeque y Escuintla, es una de las regiones más propensas a diferentes formas de violencia. Debido a la localización, los tipos de violencia pueden ser contrabando, secuestros y narcotráfico. La relación de la violencia de esta región con el conflicto armado es limitada, ya que esta prevalece con una tasa de homicidios alta, antes del conflicto armado y luego de los acuerdos de paz. Escuintla ha reportado una de las mayores tasas de homicidios del país. Esta región reporta elevadas tasas de desapariciones y secuestros con aumentos entre 2007 y 2011. La región 3 suroeste, formada por los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Esta región ha reportado tasas de homicidios altas antes de que termine el conflicto. Esto quiere decir que la violencia en esta región tiene poca relación con el conflicto armado interno. La debilidad institucional, la impunidad, la corrupción, la existencia de grupos de crimen organizado y la alta disponibilidad de armas han desencadenado en el incremento de la violencia luego del año 2004. Por esta razón, es posible afirmar que esta región es un caso de violencia de postconflicto, relacionada principalmente con las condiciones de la paz. En la región 4 centro, formada por departamentos de Guatemala, Zacatepec, Quiché y Maltenango, se muestra a Guatemala como el departamento con mayor incremento de homicidios. La violencia desciende en su mayoría urbana. Existió un número moderado de muertos durante el conflicto en esta región. Sin embargo, las tasas de homicidio aumentaron después de 1990. Y en el 2008, más del 30% de homicidios en el país se concentraba en el área metropolitana de Guatemala. En la región 5, noreste, formada por Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Izabal y Petén, se reportan las tasas más altas de homicidios en estos departamentos. La violencia imperante de esta región se relaciona con el narcotráfico y se vincula mayormente con dinámicas transnacionales y locales, y habilitada por la situación generalizada de inestabilidad política, impunidad y corrupción en el país. En esta región, todos los departamentos registran tasas de homicidios sobre el promedio nacional. En los años posteriores al conflicto armado en Guatemala, la tasa de homicidios fue en aumento. Luego, a partir de 2016, se reportó una tasa de casi 29 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el año 2019, la tasa de homicidios reportada es de 21.5%, siendo la más baja en los 25 años anteriores. Y en el año 2020 se reportó una tasa de 15.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. En los años de 2020 y 2021, la baja puede deberse a las medidas de seguridad tomadas por el gobierno para disminuir los contagios de COVID-19. En 2020 se reportó un incremento en las violaciones y hechos de violencia intrafamiliar. Esto debido a que existió una mayor convivencia en el hogar por largos periodos de tiempo, a causa de las medidas tomadas para la prevención y contención de la pandemia. Las llamadas y denuncias eran en su mayoría en horarios de 6 a 11:59, cuando las familias se encontraban en su hogar por las restricciones. En el año 2013 se reportaron 4.137 desapariciones de hombres y mujeres, y en el 2018 se reportaron 2.514 desapariciones, y en el 2019 se reportaron 2.351 desaparecidos. Las desapariciones de personas tienen una tendencia a la baja. Todos estos datos se pueden encontrar en el INE y en los datos de la Policía Nacional Civil. Así como la violencia vivida en el conflicto armado aún repercute en el ambiente social
El día de hoy tenemos a 3 personas que nos contarán su testimonio y su punto de vista al respecto. Muy buenos días. ¿Nos podría decir qué edad tenía o si vivió directamente el conflicto armado interno en Guatemala? Sí, gracias, muy amable. Buenos días. Fíjese que directamente de cuándo inició el conflicto armado interno en Guatemala no tengo idea, no recuerdo en este momento, pero sí de una manera u otra fui parte de él. Cuando yo tenía 16 años, en el año de 1987, fui bajado de un bus extraurbano por miembros del ejército de Guatemala. Esto sucedió carretera El Salvador. Yo iba a hacer unos trámites a mi pueblo natal, entonces ahí bajaron a todos los hombres y pensamos que era un simple registro el que tenían de personas, pero podría decir que fui raptado obligatoriamente. Me agarraron, como se dice comúnmente, ¿verdad? Y de esa manera fui ingresado a los camiones que ellos tenían ahí, este comando militar, y ya estando arriba de los camiones fue cuando me dijeron de que era para prestar el servicio militar. Así como cumplí 30 meses de servicio militar forzoso, gracias a Dios directamente en un combate, no estuve directamente en un combate, pero sí fui parte de apoyo que fui a realizar donde ya habían habido varias emboscadas. Sí tengo algunos recuerdos, recuerdo por ejemplo que en algunos de los apoyos donde llegamos todavía se escuchaban disparos a la distancia y se veían en los árboles cómo pegaban los disparos o las ojivas decían ellos de la guerrilla, ¿verdad? Veía cómo se quebraban las ramas de los árboles, caían encima de nosotros. Uno en ese momento entonces se supone que está entrenado para eso, pero ese momento lo que uno siente es resguardar su vida, es lo que quiere uno, ¿verdad? Resguardar su vida y resguardar la vida de los demás. Obvio, uno repite el fuego o repele el fuego y también abre fuego, pero uno no está viendo a las personas que están del otro lado, que le están tirando a uno. Por lo consiguiente, la altura que van los balazos que truenan en los árboles y, como repito, quiebran ramas. De igual manera, uno solo responde al fuego hacia donde viene, pero tampoco está viendo al enemigo. Eso me tocó vivirlo en 2 ocasiones. De lo contrario, patrullando en pueblos, en aldeas. Estaba entre los 18 a 20 años. ¿Y en qué parte de Guatemala se encontraba? En San Lucas, Zacatepec. Sí, hasta aquí a San Lucas pues no se vivió directamente el conflicto armado, pero sí en Chimaltenango, ¿verdad? Parte de Quiché, todo eso de ahí. Yo recuerdo que mi papá nos contaba, pues él trabajaba para la Dirección de Obras Públicas en ese entonces, y recuerdo que él sí vivió de cerca algunas situaciones, ¿verdad? Difíciles en ese tiempo para Quiché, de Chimaltenango hacia adelante, que fue donde más se vivió. Quiché, todo eso ahí fue donde estuvo el conflicto armado más fuerte, ¿verdad? Y como él pues trabajaba en un camión de gobierno, de obras públicas, entonces a él pues trabajaba ahí sí que con mucho riesgo por ser camión de gobierno. Y él también pues vivió muchas situaciones directamente involucradas en lo que es el conflicto armado, porque incluso hasta hubieron personas, me imagino que eran guerrilleros, incluso le estuvieron pidiendo el auxilio con los heridos. ¿Cuáles son los derechos que considera que se violaron durante este suceso? Se violaron demasiados derechos y, como decía antes, especialmente en la comunidad indígena. Por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión, el derecho de locomoción incluso, porque pues había toque de queda. Se violaron muchos derechos, el derecho a la vida incluso, porque asesinaban a mucha gente inocente, a gente que pues nada que ver tenía con este asunto. Y pues sí fue algo demasiado malo de parte de ambas partes, de parte de los 2 grupos que estaban acá en el país. Entonces considera que el principal derecho que se le quitó fue el de la libertad, para que usted pudiera seguir con su vida normal. Exactamente, así es. Y no entiendo realmente por qué, porque directamente a nosotros, a la población, no nos benefició en nada. Los beneficiados fueron tanto los políticos, los ricos, los adinerados, los finqueros, porque por ellos era que uno lo enviaban, uno nada más estaba de bocado. Los beneficiados fueron ellos, nosotros nada. Y sé que como militar que yo fui, también las personas de la guerrilla no lucharon por los derechos propios, sino por derechos de terceras personas.
Yo pienso que fueron todos los derechos, porque ahí sí que, como se dice, se pagaba justo por pecadores, porque no todos estaban directamente metidos en eso, ¿verdad? Pero en una situación así, una guerra, pues no pagan ahí sí que todos, ¿verdad? Entonces yo pienso que todos los derechos fueron violados. ¿Cree entonces que hubieron muchos daños psicológicos durante el conflicto armado, tanto como de todas las personas, que todos tuvieron daños psicológicos? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuántos años, por ejemplo, han pasado de que yo salí en 1990? Estamos hablando de 31 años que yo salí de eso. Más sin embargo, a veces tengo sueños y me despierto, que yo no los considero sueños, sino pesadillas. Y fue algo feo. Entonces, ¿cuánto daño no le hicieron a cuánta familia campesina que estaba en sus aldeas, que les prendieron fuego, que los quemaron vivos, que violaron mujeres, que niños los mataron, los enterraron? Mucho daño, porque las personas que perdieron familiares en esa situación, matados por decir algo, sí fue una situación psicológica muy dura, ¿verdad? Entonces yo pienso que los que lograron sobrevivir vivieron alguna situación difícil, y yo pienso que sí tienen muchas secuelas todo eso, mucho daño psicológico. Sí, demasiados, yo creo que sí, porque pues muchas personas vieron a familiares morir, tuvieron gente desaparecida, que nunca supieron su paradero, no saben dónde están, si aún viven o dónde están tan siquiera enterrados, ¿verdad? Y yo siento que para los que vivieron específicamente en esa época, sí fue algo muy duro, e incluso para los niños estar escuchando pues los disparos es algo muy traumante, a mi parecer. Y siento que sí, de hecho, todavía considero que las personas que vivieron en esa época y aún viven tienen algunas secuelas debido a este suceso. ¿Cómo considera que fue la violencia post-conflicto armado en Guatemala? Pues la sigue habiendo, de verdad que la sigue habiendo, porque el 28 de diciembre, cuando se firmó los acuerdos de paz, realmente fue un documento el que se firmó, pero de esa parte para acá siguen vulnerando nuestros derechos, no hay paz, no existe eso. Más sin embargo, en la capital, en los pueblos donde hay acceso, donde hay buenas carreteras, donde lamentablemente también los gobiernos locales se aprovechan de la población, eso es injusticia, no hay paz y queremos paz. Se habla también, perdón, tal vez me salga un poquito del tema, se hablan de 200 años de libertad, se acaba de conmemorar el bicentenario, pero eso solo quedó también en un documento, realmente no existe eso. No hay paz, no hay libertad. Uno quiere expresarse de la manera que uno puede sentir lo que uno dice, pero hay repercusiones, lo siguen a uno, lo persiguen, uno está al pendiente, o sea, uno tiene miedo de lo que le pueda suceder a uno, no solo a uno como persona, sino a la familia. ¿Por qué? Porque lo quieren seguir callando a uno, entonces eso no es libertad. Está bien, muchas gracias, le agradecemos por la entrevista que nos brindó el día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan buen día. La población guatemalteca es muy frágil. En las áreas más pobres del país, prácticamente no se le brinda ayuda a las personas ni por parte de la mayoría de la población, ni del gobierno, que debería velar por la seguridad y hacer valer los derechos de toda la población, pues son términos que se establecieron en los acuerdos de paz, pero que se han tomado a la ligera e incluso pasado por alto por los prejuicios y la falta de interés muy marcada que las personas con poder en el país aún representan. Esta inseguridad vivida por los guatemaltecos y guatemaltecas no solo es en causa por la violencia que se desarrolló luego del conflicto armado, sino también por las distintas condiciones que han caracterizado el contexto post-conflicto. Guatemala podrá realmente gozar de paz post-conflicto armado hasta que la última víctima de estos hechos alcance la justicia que por derecho constitucional le corresponde como ciudadano de este país, pero sobre todo como ser humano. Sin justicia, la paz verdadera nunca será alcanzada.